Cuando una familia entrega a su propia hija como sirvienta para pagar deudas, jamás se imagina que esa decisión desesperada puede transformar dos vidas para siempre. Isabel Santos, de apenas 18 años, descubrió que su familia había decidido su destino sin consultarla, enviándola a servir en la hacienda del temido barón de Alencastro. Lo que ella no sabía era que aquel hombre austero, viudo y recluso cargaba heridas profundas que solo el corazón puro de una joven valiente podría sanar. Entre los salones vacíos del casco de una hacienda del México de antaño y los susurros prohibidos de un amor que desafiaría todas las convenciones sociales, una historia de redención estaba a punto de comenzar. Pero antes de continuar, asegúrate de que ya estás suscrito al canal y déjanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. El desayuno en la modesta casa de los Santos transcurrió en un silencio tenso aquel miércoles de marzo de 1862. Isabel observaba a su padre Joaquín revolver nerviosamente el café aguado, mientras su madre doña Antonia evitaba su mirada. Los hermanos menores, Pedro y Ana, de 10 y 8 años, respectivamente, permanecían quietos, percibiendo el ambiente pesado que se cernía sobre la familia. Isabel, comenzó el padre, su voz ronca rompiendo el silencio. Necesitamos hablar contigo. La joven sintió que el estómago se le encogía. A sus 18 años, había desarrollado la intuición de que las conversaciones familiares serias nunca traían buenas noticias. Su madre finalmente alzó los ojos rojos de llanto contenido. La cosecha de café de este año se perdió por completo, continuó Joaquín, las palabras saliendo como piedras pesadas. Las lluvias torrenciales de enero destruyeron todo y ahora el barón de Alencastro, que nos prestó dinero para la siembra, está cobrando la deuda. Isabel conocía el nombre. Todos en la región conocían a don Enrique de Alencastro, dueño de las tierras cafetaleras más grandes del estado, hombre temido por su frialdad y respetado por su poder. ¿Qué tiene que ver esto conmigo, padre?, preguntó Isabel, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier explicación. Doña Antonia finalmente habló, la voz temblorosa. Hija, el barón aceptó una propuesta nuestra. Tú irás a trabajar en el casco de su hacienda por 2 años. Con eso, nuestra deuda quedará saldada. Isabel sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Trabajar como qué? La pregunta salió casi en un susurro. Como sirvienta, respondió el padre sin poder mirarla a los ojos. Dijo que necesita a alguien para cuidar la casa principal. Es una oportunidad, hija. Tendrás comida, techo y además ayudarás a la familia. Las palabras sonaron huecas, una justificación desesperada para una decisión que ya había sido tomada. Me vendieron. Las palabras de Isabel cortaron el aire matinal como una cuchilla. No era una pregunta, sino una constatación amarga que hizo que sus padres se encogieran. No fue así, Isabel, intentó justificar doña Antonia. Fue la única salida que encontramos. Si no le pagamos al varón, perderemos la tierra, la casa, todo. Isabel se levantó bruscamente de la mesa, tirando la silla de madera que golpeó el suelo con estruendo. Pedro y Ana comenzaron a llorar bajito, asustados con la atención. ¿Y ustedes creen que eso me hace sentir mejor? ¿Saber que soy solo una moneda de cambio? Su voz subió de tono, algo raro para una joven criada en la obediencia. No entiendes la situación, muchacha, dijo Joaquín, intentando imponer su autoridad. Somos 7 personas en esta casa. Si no pagamos la deuda, todos iremos a la calle. Al menos así, estarás bien cuidada en una casa de familia respetable. Isabel rió con amargura. ¿Respetable? El hombre compra personas, padre. ¿Qué hay de respetable en eso? La discusión fue interrumpida por el sonido de cascos de caballo afuera. Por la ventana, Isabel vio a un hombre negro, bien vestido, bajando de un caballo bayo. Era obviamente un enviado del barón. Su corazón se le aceleró. ¿Ya vinieron por mí?, preguntó, mirando a sus padres en pánico. Sí, admitió el padre. Domingo dijo que vendrían hoy temprano. El hombre tocó a la puerta con educación, pero firmeza. Joaquín abrió, saludando respetuosamente. Buenos días, don Benedicto. Vengo por la señorita por orden del patrón. Benedicto era alto, de porte elegante y hablaba con la autoridad de quien ocupaba una posición de confianza en la hacienda. ¿Está lista? Isabel no estaba lista. Nunca estaría lista para aquello. Mis pertenencias, murmuró Isabel, dirigiéndose a la pequeña habitación que compartía con Ana. Sus posesiones cabían en un solo bulto, 3 vestidos sencillos, ropa interior remendada, un rosario que había pertenecido a su abuela,
algunos libros que había logrado reunir a lo largo de los años y el retrato pintado de la familia hecho por un artista itinerante años antes. Ana la siguió llorando. ¿De verdad no vas a volver, Bella? El apodo cariñoso de su hermana menor le partió el corazón a Isabel. No sé, pequeña, pero prometo que te escribiré siempre que pueda. Abrazó a su hermana, sintiéndola temblar entre sus brazos. Pedro también vino a despedirse, intentando parecer valiente como un hombre de 10 años creía que debía ser. En la sala, sus padres esperaban con Benedicto, quien mantenía una postura respetuosa, pero impaciente. Señorita, necesitamos partir. Al patrón no le gustan los retrasos. Isabel asintió cargando su bulto. Miró una última vez la casa donde había nacido y crecido, grabando en la memoria cada detalle. Las paredes encaladas, el techo de tejas rojas, el pequeño jardín donde su madre cultivaba hierbas. Isabel llamó a su madre, extendiéndole un pequeño envoltorio. Son galletas de almidón de yuca para el viaje. La joven aceptó el regalo, pero no pudo sonreír. Cuídate, hija, susurró doña Antonia, intentando abrazarla. Isabel permitió el contacto, pero permaneció rígida. El rencor aún estaba muy fresco para perdonar. Subió al caballo indicado por Benedicto, una yegua mansa de pelaje castaño. Nunca había montado sola, pero la situación exigía coraje. La hacienda queda a 2 leguas de aquí, explicó Benedicto mientras iniciaban la cabalgata. Llegaremos a la hora de la comida. Isabel apenas asintió, sin confiar en su propia voz. Mientras se alejaban de la propiedad familiar, no miró hacia atrás. Sabía que si lo hacía podría desmoronarse por completo. El camino de tierra serpenteaba entre plantaciones de café y pastizales verdes, donde pastaba el ganado cebú, aún una novedad traída de la India por los hacendados más prósperos. Isabel cabalgaba en silencio al lado de Benedicto, quien respetuosamente mantenía una distancia adecuada. El hombre percibía el estado emocional de la joven y había elegido no forzar conversaciones. ¿Puedo hacerle una pregunta, don Benedicto? Isabel finalmente rompió el silencio, cuando ya habían recorrido la mitad del camino. Claro, señorita. La forma de tratamiento le sonó extraña. Nunca había sido llamada así. ¿Cómo es trabajar para el varón? ¿Es realmente tan severo como dicen? Benedicto consideró la pregunta con cuidado. Don Enrique es un hombre justo, pero exigente. No tolera la pereza ni la deshonestidad, pero trata bien a quien trabaja correctamente. Hizo una pausa. Perdió a su esposa hace 5 años. Desde entonces anda más callado, más metido en sí mismo. Pero no es un mal patrón, no, señorita. La información sobre la esposa muerta despertó curiosidad en Isabel. ¿Cómo era ella? Doña Beatriz era una dama fina, educada en la capital. Hermosa como una flor y dulce como la miel. Cuando murió en el parto junto con la criatura, el patrón quedó como alma en pena. Benedicto movió la cabeza tristemente. La casa nunca más fue la misma. Continuaron cabalgando mientras el sol subía en el cielo claro de marzo. Isabel observaba el paisaje exuberante, intentando imaginar cómo sería vivir en aquellas tierras. Las montañas al fondo estaban cubiertas de bosque tropical y el aire llevaba el aroma dulce de las flores de cafeto, que comenzaban a florecer. Ahí está la propiedad del patrón, indicó Benedicto, apuntando a un conjunto de construcciones que aparecía en el horizonte. Isabel sintió que el corazón se le aceleraba. En poco tiempo, estaría frente a frente con el hombre que indirectamente había comprado sus servicios. Se preparó mentalmente para mantener la dignidad. No importaba lo que le esperara, era todo lo que le quedaba. La primera visión de la hacienda de Alencastro impresionó a Isabel profundamente. La casa grande se erigía majestuosa en lo alto de una colina suave, sus paredes encaladas resplandeciendo bajo el sol del mediodía. La construcción de estilo colonial tenía 2 plantas con decenas de ventanas protegidas por celosías de madera tallada. Un amplio corredor rodeaba toda la planta baja, sostenido por columnas de piedra. Alrededor de la casa principal se distribuían las otras edificaciones, las barracas en forma de cuadrado, los establos, los beneficios de café, la casa del administrador, la capilla pequeña, pero elegante y los jardines formales, que rivalizaban con los de las mejores haciendas de la capital. Todo respiraba prosperidad y orden. Impresionante, ¿verdad? Comentó Benedicto, notando el asombro en los ojos de Isabel. Don Enrique heredó todo de su padre, pero multiplicó la riqueza por 10. Es uno de los hombres más ricos del estado. Cabalgaban por la alameda de palmeras reales que llevaba a la entrada principal. Varios esclavos trabajaban en los jardines,
saludando respetuosamente a Benedicto, conforme pasaban. En el corredor de la casa grande, una mujer negra de mediana edad los esperaba. Usaba un vestido sencillo, pero limpio, delantal blanco inmaculado y un pañuelo de colores en la cabeza. Su postura indicaba autoridad. Esta es Madre Conga, presentó Benedicto, ama de llaves de la casa y quien te guiará en el trabajo. Isabel bajó del caballo, sintiendo las piernas temblorosas después de la cabalgata. Madre Conga la evaluó de arriba abajo, con ojos experimentados. Así que tú eres la señorita que vino a trabajar aquí. ¿Cuántos años tienes? 18, señorita. Llámame Madre Conga, como todos hacen. Ven, te mostraré dónde dormirás y te explicaré las reglas de la casa. Su voz era firme, pero no hostil. Tomando su bulto, Isabel siguió a la ama de llaves dentro de la casa, dejando Benedicto cuidar los caballos. Al pisar el vestíbulo con sus azulejos y muebles de palo de rosa, supo que su vida había cambiado completamente. Para bien o para mal, aún estaba por descubrirlo. El interior de la casa grande era aún más impresionante que el exterior. Isabel siguió a Madre Conga por amplios pasillos, pasando por salones elegantes decorados con muebles de madera noble, pinturas al óleo de paisajes europeos y bustos de mármol. Sus botines sencillos hacían ruido en el piso de tablas enceradas, resonando en el silencio casi religioso de la casa. La casa tiene 24 habitaciones, explicó Madre Conga mientras caminaban. Pero solo usamos la mitad desde que la patrona murió. El patrón vive prácticamente solo en la biblioteca y en su habitación. Tu trabajo será mantener limpios los salones principales, la biblioteca, el estudio y ayudar en la cocina cuando sea necesario. Subieron una escalera de madera con pasamanos tallado. En la planta alta, las habitaciones se alineaban a lo largo de un pasillo central. Este será tu cuarto, dijo la ama de llaves, abriendo una puerta al final del pasillo. Era una habitación pequeña, pero cómoda, con cama individual, mesa, silla, armario y una ventana que daba a los jardines. Es mucho mejor que mi habitación en casa, admitió Isabel, colocando el bulto sobre la cama. ¿Dónde se encuentra el varón ahora? Don Enrique salió a supervisar la plantación, respondió Madre Conga. Debe regresar hasta el final de la tarde. Eso nos da tiempo para que conozcas la casa y las rutinas. Bajaron nuevamente a la planta baja. Madre Conga le mostró la cocina, amplia y bien equipada, donde 2 esclavas preparaban el almuerzo. Presentó la lavandería, la despensa, el comedor formal con mesa para 12 personas y, finalmente, la biblioteca, la habitación más grande de la casa, con estanterías del suelo al techo repletas de libros. Esta es la pasión del patrón, explicó la ama de llaves. Pasa horas aquí leyendo o escribiendo cartas comerciales. Debes limpiar aquí todos los días, pero con mucho cuidado. Él conoce la posición de cada libro y se da cuenta si algo ha sido movido indebidamente. Isabel observó los volúmenes encuadernados en cuero, fascinada. Nunca había visto tantos libros juntos. ¿Puedo leer alguno cuando termine el trabajo? La pregunta se le escapó antes de que pudiera contenerse. Madre Conga la miró con sorpresa. ¿Sabes leer? Sí, aprendí con el padre de nuestra parroquia. La ama de llaves pareció considerarlo. Eso es un asunto para decidir con el patrón. Por ahora, solo limpia y organiza. El resto de la tarde pasó rápidamente mientras Isabel se familiarizaba con la rutina de la casa. Ayudó en la preparación de la cena, aprendió dónde se guardaban los utensilios de limpieza y conoció a los otros empleados. Además de Madre Conga, estaba Benedicto, que ejercía la función de mayordomo mayor, 2 esclavas domésticas, un cocinero negro llamado Don Juan y varios esclavos que trabajaban en el campo. Al anochecer, oyeron el sonido de cascos en la alameda principal. El patrón llegó, anunció Madre Conga, alisándose el delantal. Serás presentada a él ahora. Isabel sintió que el nerviosismo le apretó el estómago. Durante todo el día, había imaginado cómo sería aquel primer encuentro con el hombre que técnicamente había comprado sus servicios. Don Enrique entró por la puerta principal, quitándose los guantes de cuero. Isabel tuvo su primera visión del varón de Alencastro. Un hombre alto, hombros anchos, cabello castaño con algunas canas en las sienes, rostro anguloso de facciones nobles, pero marcado por una tristeza profunda. Vestía pantalones de montar, camisa blanca y chaleco de seda azul marino. Tenía 35 años, pero parecía más viejo debido a la solemnidad de sus gestos. Buenas tardes, don Enrique, saludó Madre Conga con reverencia. Esta es Isabel Santos, la señorita que vino a trabajar con nosotros.
El varón alzó los ojos que eran de un azul sorprendente y los fijó en Isabel. Ella hizo una reverencia respetuosa, manteniendo la mirada baja como le habían enseñado. Buenas tardes, señor varón, dijo con voz firme, a pesar del nerviosismo. Él la estudió por unos instantes que parecieron eternidad. ¿Cuántos años tienes? 18, señor. ¿Sabes leer y escribir? Sí, señor. Hubo una pausa. Bien, Madre Conga te explicará tus funciones. Trabaja con dedicación y serás tratada con justicia. Su voz era grave, educada, pero fría. Sin más palabras, se dirigió a la biblioteca. Isabel escuchó la puerta cerrarse detrás de él y soltó el aire que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo. No te asustes, susurró Madre Conga. Él es así con todo el mundo. Desde que perdió a su esposa, parece que construyó un muro alrededor de su corazón. Los primeros días en la hacienda establecieron una rutina rigurosa para Isabel. Despertaba antes del amanecer al sonido de la campana que llamaba a los esclavos al trabajo. Vestía su uniforme sencillo, un vestido de algodón azul marino con delantal blanco, y se dirigía a la cocina para ayudar en los preparativos del desayuno. Don Enrique desayunaba solo en el comedor, leyendo correspondencia comercial o periódicos que llegaban de la capital con semanas de retraso. Isabel lo servía en silencio, notando que él rara vez levantaba los ojos de lo que leía. El hombre se alimentaba mecánicamente, como si fuera solo una obligación diaria más. Después del desayuno, el varón se dedicaba a sus actividades, supervisar la plantación, reunirse con el administrador, recibir visitas de otros hacendados o comerciantes. Isabel entonces comenzaba la limpieza de la casa, siempre empezando por la biblioteca, según la orientación de Madre Conga. Era en ese ambiente donde se sentía más a gusto. Mientras desempolvaba las estanterías y organizaba papeles sobre el escritorio de caoba, dejaba la mirada vagar por los títulos de los libros. Había obras de literatura francesa, clásicos latinos, tratados de agricultura, libros de historia de México e incluso algunos volúmenes de poesía. Una mañana, mientras limpiaba la mesa, no resistió y abrió un volumen de sonetos de Bécquer que estaba abierto. Se perdió en la lectura por unos minutos, transportada por la belleza de los versos. No se dio cuenta cuando don Enrique entró silenciosamente en la biblioteca. ¿Te gusta la poesía? La voz grave detrás de ella la hizo dar un salto, tirando el libro. Perdón, señor, exclamó, agachándose para recoger el volumen. No debía haberlo tocado. Responde a la pregunta, interrumpió él sin rudeza. Isabel dudó, luego decidió ser honesta. Sí, señor. Siempre me ha gustado leer desde pequeña. Don Enrique tomó el libro de sus manos, observando la página que estaba abierta. ¿Qué te pareció este soneto? La pregunta la sorprendió. Esperaba una reprimenda, no una conversación sobre literatura. Es hermoso, señor. Habla del amor que permanece incluso después de la muerte. Él la observó con interés renovado. Interpretación interesante. Puedes seguir leyendo, pero solo después de terminar tus tareas. Y salió de la biblioteca, dejando a Isabel atónita con la inesperada concesión. En las semanas siguientes, pequeños gestos comenzaron a revelar aspectos diferentes de la personalidad de don Enrique. Isabel notó que él dejaba libros específicos sobre la mesa de la biblioteca, siempre abiertos en pasajes interesantes. Cuando ella demostraba curiosidad por algún título durante la limpieza, él hacía comentarios breves, pero perspicaces sobre la obra. Una tarde, mientras regaba las flores del jardín interior, actividad que había asumido por iniciativa propia, ya que las plantas estaban marchitas por falta de cuidado, vio a don Enrique observándola desde la ventana de la biblioteca. Cuando levantó los ojos, él se alejó rápidamente, pero Isabel percibió que algo en su expresión se había suavizado. El cambio más notable ocurrió una mañana lluviosa de abril. Isabel estaba en la sala de música, aposento que había permanecido cerrado desde la muerte de la baronesa, limpiando el piano de cola cubierto por una sábana blanca. Sin darse cuenta, comenzó a tararear una canción que había aprendido de su madre, una canción romántica popular en la región. Su voz, naturalmente dulce y afinada, resonó en el ambiente silencioso. No notó a don Enrique parado en el umbral de la puerta, observándola con expresión indescriptible. Cuando finalmente lo vio, dejó de cantar abruptamente, sonrojándose de vergüenza. Perdón, señor, no sabía que estaba aquí. No pares, dijo él suavemente entrando en la sala. ¿Cuánto tiempo hace que no se escucha música en esta casa? Isabel permaneció inmóvil, sin saber cómo reaccionar. Era la primera vez que veía algo cercano a la emoción en el rostro del varón.
Mi esposa tocaba este piano todos los días, continuó él, acercándose al instrumento. Después de que ella se fue, mandé cerrar esta sala, pero quizás sea hora de abrirla de nuevo. Quitó la sábana del piano con un gesto cuidadoso, revelando el hermoso instrumento de madera oscura. Las teclas de marfil brillaron bajo la luz que entraba por las ventanas. ¿Sabes tocar?, preguntó. Isabel negó con la cabeza. Solo cantar, señor. Nunca tuve la oportunidad de aprender un instrumento. Don Enrique se quedó pensativo. Quizás eso pueda cambiarse. La frase enigmática quedó flotando en el aire mientras él salía de la sala, dejando el piano descubierto. Isabel terminó la limpieza en silencio, pero una semilla de esperanza comenzaba a germinar en su corazón. Por primera vez desde su llegada, vislumbró la posibilidad de que aquella casa pudiera convertirse en algo más que solo un lugar de trabajo forzado. Mayo llegó con sus mañanas frescas y tardes soleadas, trayendo consigo cambios sutiles, pero significativos en la hacienda de Alencastro. Don Enrique comenzó a desayunar en el corredor en lugar del aislamiento del comedor y ocasionalmente hacía comentarios sobre el clima o las flores que Isabel cuidaba con tanto esmero. La joven había transformado el jardín interior de la casa, había plantado begonias, rosas y jazmines en los parterres abandonados, creando un pequeño oasis de colores y fragancias. Todas las mañanas, después de servir el café, se dedicaba a las plantas con visible placer. Don Enrique la observaba desde aquel corredor, fingiendo leer sus papeles. «Tienes talento para la jardinería», comentó una mañana, sorprendiendo a Isabel que podaba un rosal. «Mi madre me enseñó», respondió ella, alzando los ojos. Decía que las plantas responden al cariño como las personas. Fue la primera vez que mencionó a su familia desde su llegada, y don Enrique percibió la melancolía en su voz. «¿Extrañas tu casa?». La pregunta, hecha con una gentileza inusual, tocó hondo en Isabel. Ella dudó antes de responder, «Extraño a mi hermana pequeña y a mi hermano, pero no la vida que tenía allá». La honestidad de la respuesta pareció impresionar al varón. «¿Por qué no?». Isabel consideró si debería ser completamente sincera. «Porque allá yo no tenía opciones, señor. Era solo una boca más que alimentar en una familia pobre. Aquí, al menos, puedo leer sus libros y cuidar estas flores». Don Enrique se quedó en silencio por un largo momento. «¿Y eso te hace feliz?». «Libros y flores». Isabel sonrió por primera vez desde su llegada, una sonrisa que iluminó completamente su rostro. «Sí, señor, es más de lo que soñaba tener». La simplicidad de aquella confesión conmovió a don Enrique de forma inesperada. Vio en ella una pureza de espíritu que hacía años no encontraba. En ese momento, algo despertó en su corazón endurecido, una chispa del hombre que había sido antes de la tragedia personal. «Isabel», dijo él levantándose, «esta tarde, si terminas tus tareas temprano, ven a la biblioteca. Quiero mostrarte algunos libros que podrían interesarte». Y entró en la casa, dejando a la joven con el corazón latiendo acelerado y una sensación de que todo estaba a punto de cambiar. Aquella tarde, Isabel terminó sus tareas con eficiencia redoblada, ansiosa por el encuentro prometido en la biblioteca. Se cambió el delantal de trabajo por su mejor vestido, sencillo, pero limpio, y peinó cuidadosamente sus cabellos castaños que normalmente mantenía recogidos en un moño práctico. Al entrar en la biblioteca, encontró a don Enrique organizando varios libros sobre la mesa central. Había volúmenes de historia, literatura mexicana, poesía e incluso algunos tratados sobre agricultura y economía. «Pensé que podría interesarte esto», dijo él, sin preámbulos. «Son obras que considero fundamentales para una educación sólida». Isabel se acercó a la mesa, los ojos brillando ante tantos tesoros literarios. «¿De verdad puedo leer todos estos?». «Puedes y debes», confirmó él. «La inteligencia sin cultivo es como tierra fértil sin siembra, un desperdicio lamentable». Tomó un volumen encuadernado en cuero rojo. «Empieza por este, El Periquillo Sarniento de Fernández de Lizardi. Literatura nacional de calidad». Mientras hojeaba el libro, Isabel no se dio cuenta de que don Enrique la observaba atentamente. La forma en que sus dedos acariciaban las páginas con reverencia, la concentración en su rostro al leer los primeros párrafos, la postura naturalmente elegante, a pesar de su origen humilde, todo despertaba en él sentimientos largamente adormecidos. «Señor», dijo ella súbitamente, «¿puedo hacerle una pregunta personal?». Don Enrique asintió con curiosidad. «¿Por qué está siendo tan amable conmigo? ¿No es así como los señores suelen tratar a sus empleados?». La pregunta directa lo tomó desprevenido. Por un momento, él mismo no supo la respuesta. «Quizás»,
dijo finalmente, porque me recuerdas que existen cosas bellas en el mundo. Hace mucho tiempo lo había olvidado. La sinceridad en la confesión creó una intimidad inesperada entre ellos. Isabel sintió el corazón acelerarse ante la vulnerabilidad que él había demostrado. Su esposa debía ser muy especial, dijo ella suavemente. El rostro de don Enrique se ensombreció. Lo era. Y cuando la perdí, pensé que nunca más sería posible encontrar belleza en nada. Hizo una pausa. Estaba equivocado. La mirada que intercambiaron en ese momento traspasó todas las barreras sociales, revelando una conexión que ambos intentaban negar, pero que se volvía imposible de ignorar. Las conversaciones en la biblioteca se volvieron un hábito vespertino. Isabel terminaba sus tareas cada vez más temprano, ansiosa por los momentos que pasaba en compañía de don Enrique, discutiendo los libros que leía y escuchando sus reflexiones sobre política, economía y vida. Él, por su parte, esperaba esos encuentros con creciente expectativa. Una noche de junio, cuando Isabel se preparaba para retirarse después de una larga conversación sobre un libro de poemas de poetas románticos españoles, don Enrique la sorprendió con una invitación inusual. ¿Te gustaría ver algo especial? Ella se sintió curiosa. Él la condujo a una estantería específica, tocó un mecanismo disimulado y una sección entera se movió, revelando un pasadizo secreto. Un proyecto arquitectónico de mi padre, explicó encendiendo una lámpara de aceite. Construyó este pasadizo para una biblioteca particular donde guardaba sus libros más preciados. Entraron en la habitación oculta, menor que la biblioteca principal, pero acogedora con sus sillones de cuero y chimenea de piedra. Las paredes estaban cubiertas de libros raros y valiosos. Es aquí donde vengo cuando necesito pensar, confesó don Enrique, encendiendo la chimenea, a pesar del calor. Después de que Beatriz murió, este se convirtió en mi refugio del mundo. Isabel observó el ambiente íntimo, percibiendo que estaba siendo admitida en un espacio profundamente personal. ¿Por qué me estás mostrando esto? Don Enrique permaneció en silencio por un largo momento, contemplando las llamas que danzaban en la chimenea. Porque eres la primera persona desde la muerte de mi esposa que despierta en mí el deseo de compartir algo importante. Se volteó hacia ella. Isabel, lo que está sucediendo entre nosotros es peligroso. La confesión flotó en el aire como una revelación que ambos ya sabían, pero ninguno se había atrevido a verbalizar. Isabel sintió el corazón acelerarse. ¿Peligroso por qué? Preguntó, aunque conocía la respuesta. Porque soy un varón y tú eres mi empleada. Porque la sociedad jamás lo aceptaría. Porque puedo destruir tu reputación y la mía. Isabel se acercó a él lentamente. ¿Y si no me importa lo que piense la sociedad? Don Enrique la estudió intensamente. Deberías importarte. Eres joven, tienes toda la vida por delante. Yo soy un hombre marcado por la tragedia, 17 años mayor, con responsabilidades que ni te imaginas. No me ve como una niña, dijo ella firmemente. Me ve como mujer. Lo siento en la forma en que me mira. El valor de Isabel, al confrontarlo directamente, lo impresionó y lo asustó al mismo tiempo. Isabel. No. Déjame hablar, interrumpió ella. Durante estos meses, aprendí a conocerlo más allá de la fama de hombre frío. Vi su gentileza, su inteligencia, su dolor y sé que algo cambió en mí también. Don Enrique apretó los puños, luchando contra sentimientos que intentaba reprimir. Tú no entiendes las consecuencias. Si alguien descubre que tengo sentimientos por ti, tu vida estará arruinada. Dirán que eres mi amante, una aventurera interesada. Isabel alzó la barbilla desafiante. ¿Y qué dirán de usted que se enamoró de una campesina? ¿Eso sería peor para su posición social? La pregunta de Isabel golpeó a don Enrique como una bofetada. Él nunca había considerado la cuestión desde ese ángulo, como sus propios prejuicios de clase estaban influyendo en sus temores. Se quedó en silencio por un largo momento, el conflicto interno evidente en su expresión tensa. Isabel, dijo finalmente, la voz ronca de emoción. No es cuestión de vergüenza de mis sentimientos, es cuestión de protegerte de las consecuencias. Se acercó a ella, deteniéndose a pocos pasos de distancia. Eres la persona más genuina que conozco. Tienes un alma pura que no merece ser manchada por escándalos. ¿Y si estoy dispuesta a enfrentar esos escándalos? Isabel alzó la mano, casi tocando su rostro antes de contenerse. Don Enrique, por primera vez en la vida, siento que puedo ser yo misma completamente. Con usted no necesito fingir ser menos de lo que soy para no molestar a nadie. La sinceridad en sus palabras tocó profundamente el endurecido corazón del varón.
Isabel, dime, susurró él. Dime lo que sientes. Don Enrique cerró los ojos, librando una batalla interna entre la razón y el corazón. Cuando los abrió, Isabel vio en ellos una vulnerabilidad que nunca había imaginado que existiera. Te amo, confesó él, las palabras saliendo como un suspiro doloroso. Amo tu inteligencia, tu valor, la forma en que trajiste vida de vuelta a esta casa muerta. Amo cómo cantas mientras trabajas, cómo tratas las flores con cariño, cómo tus ojos brillan cuando descubres algo nuevo en un libro. Lágrimas de felicidad llenaron los ojos de Isabel. Yo también lo amo, susurró. Amo su gentileza escondida detrás de la seriedad, su pasión por los libros, el dolor que lleva con tanta dignidad. Al hombre que vi emerger de las cenizas de su propia tristeza. Don Enrique extendió la mano hesitante, tocando delicadamente su rostro. Dios mío, Isabel, ¿qué haremos? Este amor puede destruirnos a ambos. Ella cubrió la mano de él con la suya. Entonces que nos destruya, si es necesario. Prefiero vivir un día siendo fiel a mí misma, que una vida entera fingiendo no sentir nada. En los días que siguieron a la confesión mutua, don Enrique e Isabel luchaban por mantener las apariencias mientras procesaban la magnitud de lo que había sucedido entre ellos. Las comidas se convirtieron en momentos de tensión casi insoportable, con miradas furtivas y conversaciones formales que enmascaraban la intimidad real de sus sentimientos. Madre Conga, con su experiencia de vida, no tardó en darse cuenta de que algo había cambiado. Muchacha, dijo una mañana mientras Isabel ayudaba en la preparación del almuerzo. Andas diferente, más distraída, pero al mismo tiempo más, no sé explicar. Como si hubieras descubierto algo importante sobre ti misma. Isabel se sonrojó, temiendo que sus emociones fueran tan transparentes. Solo me estoy acostumbrando mejor a la vida aquí, intentó disimular. La ama de llaves la estudió con ojos experimentados. Cuidado, Isabel, esta casa ya ha visto muchas tragedias. No quiero que te conviertas en una más. La advertencia velada dejó a Isabel inquieta. Sabía que Madre Conga hablaba por experiencia y afecto genuino. Aquella tarde, buscó a don Enrique en la biblioteca, encontrándolo inclinado sobre correspondencia comercial. Necesitamos hablar sobre nuestra situación, dijo ella sin rodeos. Él alzó los ojos, viendo la determinación en su rostro. Pensé que ya habíamos hablado demasiado sobre eso. No sobre los sentimientos, replicó Isabel, sino sobre lo que haremos al respecto. Él suspiró, apartando los papeles. Isabel, por más que lo desee, no puedo simplemente ignorar las convenciones sociales. ¿Por qué no? La pregunta simple lo tomó desprevenido. Porque tengo responsabilidades. Esta hacienda emplea a cientos de personas. Mi reputación afecta no solo a mí, sino a todos los que dependen de mí. Isabel consideró sus palabras. ¿Y si hubiera una forma de estar juntos sin perjudicar a nadie? Don Enrique la miró con escepticismo. ¿Qué forma sería esa? Isabel respiró hondo, preparándose para una propuesta arriesgada. Cásese conmigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Enrique la miró como si hubiera perdido la razón. Isabel, no estás pensando con claridad. Estoy pensando con más claridad que nunca, replicó ella firmemente. Usted necesita una esposa. Yo necesito un lugar en el mundo donde pueda ser respetada. Podemos resolver ambos problemas. Don Enrique se levantó bruscamente, comenzando a caminar por la biblioteca. Tú no entiendes la complejidad de la situación. No puedo simplemente casarme con mi sirvienta. La reacción de don Enrique, aunque esperada, hirió a Isabel profundamente. Entonces, ¿soy lo suficientemente buena para amar en secreto, pero no para ser su esposa? La pregunta llevaba dolor y una pizca de amargura que ella no pudo esconder. Don Enrique dejó de caminar, percibiendo cuán crueles habían sonado sus palabras. No es eso, Isabel. Tú serías una esposa maravillosa para cualquier hombre, pero un matrimonio entre nosotros causaría un escándalo. ¿Qué? Interrumpió ella. ¿Qué mostraría a todos que un varón puede amar a una mujer por lo que es, no por lo que posee? ¿Eso sería tan terrible? Don Enrique volvió a acercarse a ella. Isabel, mi querida, eres increíblemente ingenua si crees que el amor conquista todos los obstáculos. La sociedad es implacable con las uniones consideradas inadecuadas. Serías humillada públicamente, llamada interesada, aventurera. ¿Y a usted qué le llamarían? ¿De loco por enamorarse? Isabel mantuvo el tono desafiante. Don Enrique, con todo respeto, creo que usted tiene más miedo a la opinión ajena de lo que imagina.
Las palabras dieron en el blanco con precisión quirúrgica. Él sabía que ella tenía razón parcialmente. Quizás sí, admitió él, pero ese miedo tiene fundamento. Ya he visto a hombres de mi posición ser destruidos socialmente por elecciones consideradas inadecuadas. Isabel se acercó a él, poniendo la mano sobre su brazo. Pero también ha visto a hombres morir de soledad y amargura por no tener el valor de seguir su corazón. La pregunta lo golpeó en su punto más vulnerable. Pensó en todos los años solitarios desde la muerte de Beatriz, en la casa silenciosa, en la cena solo, en las noches largas, sin compañía. Isabel, aunque tuviera el valor, ¿cómo explicaríamos nuestra unión? Tú llegaste aquí como sirvienta hace apenas unos meses. Isabel había pensado en eso. Podemos decir que usted decidió educarme como una dama, reconociendo mi potencial intelectual, y que durante ese proceso desarrollamos una afección mutua basada en la compatibilidad de espíritus. Don Enrique la miró con admiración renovada. Lo pensaste todo, ¿verdad? Lo pensé, confirmó ella. También pensé que podría seguir viviendo aquí como su sirvienta, amándolo en silencio, conformándome con las migajas de atención que me da, pero eso no sería vida, sería solo existencia. Hizo una pausa. Don Enrique, yo no quiero solo sobrevivir. Quiero vivir plenamente a su lado, si me acepta, o lejos de aquí, si me rechaza. El ultimátum implícito de Isabel dejó a don Enrique visiblemente afectado. Él nunca había enfrentado a una mujer tan determinada y valiente. Pasó la mano por su cabello, gesto que Isabel ya había aprendido a reconocer como señal de profunda tensión interna. Isabel, necesito tiempo para pensar, dijo él finalmente. Lo que propones cambiaría completamente nuestras vidas, y no solo las nuestras. ¿Cuánto tiempo? Preguntó ella directamente. No sé. Algunos días, quizás una semana. Isabel asintió, aunque por dentro sentía una urgencia que no podía explicar. Está bien, pero mientras piensa, recuerde una cosa, el amor verdadero es raro. Desperdiciarlo por miedo es el mayor pecado que podemos cometer contra nosotros mismos. Salió de la biblioteca con dignidad, dejando a don Enrique sumido en reflexiones turbulentas. En los días siguientes, la tensión en la casa se volvió casi palpable. Don Enrique se mostraba más distante y formal, como si intentara reconstruir las barreras que se habían roto. Isabel mantenía su rutina de trabajo con eficiencia profesional, pero había perdido la espontaneidad que había traído vida a la casa. La situación llegó al límite cuando, un jueves de julio, un visitante inesperado llegó a la hacienda. Era el coronel Teodoro Santos, vecino próspero y padre de 3 hijas solteras, que venía a discutir negocios con don Enrique. Durante la cena, servida formalmente en el comedor principal, el tema derivó hacia cuestiones personales. Enrique, mi amigo, dijo el coronel después de algunos vasos de vino. Ya ha pasado demasiado tiempo desde la muerte de su esposa. Un hombre de su posición necesita compañía, herederos. Mi hija Eugenia sería una elección excelente. Buena familia, educación refinada. Dote considerable. Isabel, que servía discretamente a la mesa, sintió que el estómago se le encogía. Don Enrique mantuvo la expresión impasible. Teodoro, agradezco la sugerencia, pero no estoy considerando un nuevo matrimonio en este momento. Tonterías, exclamó el coronel. Usted tiene solo 35 años. Aún tiene mucho que ofrecer y mucho que ganar con una unión adecuada. La palabra, adecuada, resonó en la mente de Isabel como una bofetada. Ella terminó de servir la cena y se retiró, pero no pudo evitar escuchar el resto de la conversación desde el pasillo. Piénselo bien, Enrique. Eugenia es una señorita refinada que sabría ocupar su lugar en la sociedad sin causar inconvenientes. Isabel subió a su habitación con el corazón roto. La conversación había dejado claro el abismo social que existía entre ella y don Enrique. Por más que él la amara, la presión social y las expectativas de su clase eran obstáculos aparentemente insalvables. Aquella noche, Isabel apenas pudo dormir. Las palabras del coronel Teodoro resonaban en su mente: unión adecuada, lugar en la sociedad sin causar inconvenientes. Cada frase era como una puñalada en sus sueños de felicidad al lado de don Enrique. A la mañana siguiente, encontró una carta sobre su cama cuando regresó del desayuno. La letra elegante de don Enrique era inconfundible. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Asterisco mi querida Isabel, asterisco la conversación de anoche me hizo comprender la imposibilidad de nuestra situación. Por más que mi corazón te desee, no puedo someterte a las humillaciones que ciertamente enfrentarías como mi esposa. He decidido liberarte de esta situación.
He provisto una suma de dinero y una carta de recomendación para una familia respetable en la capital, donde podrás trabajar en condiciones mucho mejores que las actuales. El carruaje estará listo a las 10 en punto. Perdóname por no tener el valor de despedirme personalmente. Enrique Isabel leyó la carta 3 veces antes de que las palabras penetraran completamente en su conciencia. Él la estaba despidiendo, mandándola lejos como se descarta algo que se ha vuelto inconveniente. El dolor que sintió fue físico, como si algo se partiera dentro de su pecho. Pero junto con el dolor vino la indignación. ¿Cómo se atrevía don Enrique a tomar solo una decisión que los afectaba a ambos? ¿Cómo se atrevía a protegerla contra su propia voluntad? Isabel dobló la carta con manos firmes, una determinación férrea, reemplazando el dolor inicial. Se dirigió directamente a la biblioteca, donde encontró a don Enrique, fingiendo estar absorto en papeles comerciales. Necesito hablar con usted, dijo ella sin ceremonias. Él alzó los ojos con renuencia. Isabel, pensé que la carta lo explicaba todo. ¿La carta? Dijo ella poniendo el papel sobre la mesa. Explica su cobardía, no nuestra situación. Don Enrique empalideció ante el tono acusatorio. Isabel, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Para quién es difícil? Replicó ella. Para usted que no puede enfrentar los prejuicios de su clase o para mí que estoy siendo descartada como un objeto inconveniente. Don Enrique se levantó visiblemente perturbado. Tú no entiendes. Estoy tratando de protegerte. Mentira. Exclamó Isabel con una pasión que lo sorprendió. Usted se está protegiendo. ¿Tiene miedo de lo que dirán? Miedo de perder su posición social, miedo de asumir un amor que considera inadecuado. Las palabras de Isabel dieron en el blanco con precisión quirúrgica. Don Enrique sabía que ella tenía razón, pero su educación aristocrática y décadas de condicionamiento social eran obstáculos difíciles de superar. ¿Y si tienes razón? ¿Y si realmente soy un cobarde? Eso no cambia los hechos. Los hechos, dijo Isabel, acercándose al escritorio, son que nos amamos. Todo lo demás son convenciones creadas por hombres para controlar a otros hombres. Puso las manos sobre la mesa, mirándolo directamente. Don Enrique, le haré una propuesta final. Si realmente me ama, cásese conmigo. Enfrentaremos juntos lo que venga. ¿Y si me niego? Preguntó él, aunque ya sabía la respuesta. Entonces partiré, pero no a la capital como usted planeó. Volveré con mi familia y les contaré a todos exactamente por qué dejé esta casa. La amenaza implícita dejó a don Enrique alarmado. Isabel, eso destruiría su reputación, completó ella. Exacto. Si no puede tenerme como esposa por miedo al escándalo, al menos tendrá el escándalo sin la compensación de mi amor. Don Enrique se dio cuenta de que había subestimado completamente la determinación de la joven. ¿Me chantajearías? A eso le llamo consecuencias, replicó Isabel fríamente. Usted apostó que yo aceptaría pasivamente su decisión unilateral, apostó mal. Se enderezó, asumiendo una postura que irradiaba dignidad real, a pesar de su origen humilde. Tengo hasta mañana al mediodía para recibir su respuesta. ¿Matrimonio o escándalo? La elección es suya. Salió de la biblioteca, dejando a don Enrique aturdido. Jamás había imaginado que la dulce Isabel pudiera demostrar tanta determinación. Y sí, era preciso reconocer cierta crueldad calculada. Pero, al mismo tiempo, no pudo dejar de admirar su valor. ¿Cuántas mujeres de su clase se habrían atrevido tanto? Durante el resto del día, don Enrique no pudo concentrarse en nada. La hacienda parecía administrarse sola, mientras se luchaba con el dilema que Isabel le había impuesto. Casarse con ella significaría desafiar abiertamente las convenciones sociales, exponerse a críticas, posiblemente perder negocios y relaciones importantes, pero mandarla lejos y enfrentar el escándalo de sus revelaciones sería aún peor. Isabel conocía detalles íntimos de su vida, de sus sentimientos. Si decidiera hablar, la versión de ella de los hechos podría pintarlo como un seductor que se había aprovechado de una sirvienta vulnerable. Más que eso, sin embargo, don Enrique comenzaba a percibir que Isabel tenía razón en una cosa. Él realmente estaba siendo cobarde. Había pasado 5 años escondiéndose detrás del luto, usando la muerte de su esposa como excusa para no vivir plenamente. La llegada de Isabel le había traído la oportunidad de un nuevo comienzo, y él estaba a punto de desperdiciarla por miedo. Aquella noche fue la más larga de la vida de don Enrique. Vagó por la casa como un fantasma, visitando cada habitación donde había compartido momentos especiales con Isabel. En el jardín,
Vio las flores que ella había plantado y cuidado con tanto amor. En la sala de música, contempló el piano que ella lo había convencido de descubrir de nuevo. Alrededor de la medianoche, se encontró en la biblioteca secreta, donde habían compartido sus primeras confidencias íntimas. Sentado frente a la chimenea apagada, comenzó a reevaluar toda su vida, qué tipo de hombre se había convertido, qué tipo de ejemplo estaba dando. Recordó a su padre, también varón, también preso de las convenciones sociales. Había muerto solo y amargado, rodeado de riquezas, pero vacío de alegría real. ¿Era ese el destino que don Enrique deseaba para sí mismo, más décadas de soledad respetable? A las 3 de la madrugada, tomó una decisión. Se dirigió a la habitación de Isabel y llamó suavemente a la puerta. «Isabel, ¿estás despierta?» «Sí», fue la respuesta inmediata. Ella abrió la puerta en bata, con el cabello suelto sobre los hombros. Incluso en la penumbra, él pudo ver que ella tampoco había dormido. «Necesito decirte algo», comenzó él. «Tienes razón. Soy un cobarde. Pasé 5 años escondiéndome detrás del luto, usando la muerte de Beatriz como excusa para no vivir». Isabel lo escuchó en silencio, viendo la lucha interna reflejada en su rostro. «Pero tú me despertaste de un sueño que duraba años», continuó él. «Trajiste color a una vida que se había vuelto gris. Y, por más que tema las consecuencias, sería aún más cobarde perder la oportunidad de ser feliz de nuevo por lo que otras personas puedan pensar». Isabel sintió el corazón acelerarse, pero mantuvo la expresión cautelosa. «¿Qué está diciendo?» Don Enrique respiró hondo. «Estoy diciendo que acepto tu propuesta. Cásate conmigo, Isabel. Enfrentaremos juntos lo que venga». La alegría que brilló en sus ojos fue recompensa suficiente para todos sus miedos. «¿Estás seguro?», preguntó ella suavemente. «Porque no hay vuelta atrás después de que anunciemos el compromiso». Don Enrique sonrió por primera vez en días. «Estoy seguro de que te amo. El resto lo descubriremos juntos». Isabel se lanzó a sus brazos y, por primera vez, él la besó, sellando una promesa que cambiaría ambas sus vidas para siempre. En los días que siguieron a la decisión del matrimonio, don Enrique e Isabel enfrentaron el desafío de hacer pública su relación de forma que minimizara el escándalo. La primera medida fue hablar con Madre Conga, quien necesitaba estar preparada para los cambios que vendrían. Madre Conga, llamó don Enrique una mañana de sábado. «Necesito hablar con usted sobre Isabel». La ama de llaves, que ya sospechaba algo por la tensión de los últimos días, se sentó respetuosamente. «Isabel ya no será empleada de esta casa. Pretendo casarme con ella». El silencio que siguió fue llenado solo por el tic-tac del reloj de pared. Madre Conga era una mujer experimentada, había visto muchas cosas en la vida, pero aún así la declaración la tomó desprevenida. «Patrón, ¿está seguro de lo que está haciendo?» «Sí», respondió don Enrique firmemente. «Amo a Isabel y ella me ama. Sé que será difícil para todos aceptarlo, pero espero poder contar con su apoyo». La ama de llaves estudió el rostro del hombre al que servía desde hacía décadas. Veía en él una determinación que no existía desde antes de la muerte de su primera esposa. «Si eso es lo que lo hace feliz», dijo ella finalmente. «Entonces tiene mi apoyo, pero necesitará más que mi apoyo para enfrentar lo que está por venir». Don Enrique asintió. «Lo sé, por eso necesito que me ayude a preparar a Isabel para el papel de baronesa». Madre Conga alzó las cejas. «Patrón, transformar a una muchacha del campo en una dama de sociedad no se hace de la noche a la mañana». «No tiene que ser de la noche a la mañana», replicó él, «pero debe comenzar inmediatamente. Isabel es inteligente y tiene clase natural. Con la orientación adecuada lo logrará». La ama de llaves se quedó pensativa. Necesitará vestidos apropiados, lecciones de etiqueta, postura, conversación y, principalmente, una historia que explique la transformación. Don Enrique había pensado en eso. Diremos que reconocí en ella un potencial excepcional y decidí educarla como dama de compañía. Durante ese proceso, desarrollamos un afecto mutuo. ¿Y la gente aceptará esa versión?, preguntó Madre Conga con escepticismo. Algunas sí, otras no, pero es la versión que contaremos. Don Enrique se levantó. «Quiero que busque a la mejor costurera de la región. Isabel necesita un guardarropa completo y también una profesora de etiqueta». La transformación de Isabel de sirvienta a futura baronesa comenzó inmediatamente. Doña Eulalia, la costurera más reconocida de la región, fue contratada para crear un guardarropa completo. La primera prueba fue una experiencia reveladora para todos los involucrados. La señorita tiene porte natural,
observó doña Eulalia mientras ajustaba las medidas de un vestido de seda azul marino. Postura elegante, cuello largo, cintura bien definida. Con la ropa adecuada, nadie dudará de su condición de dama. Isabel se mantenía inmóvil durante la prueba, aún asimilando la rapidez de los cambios. Doña Francisca, ex dama de compañía de la difunta condesa de la Vega, fue contratada para enseñar etiqueta y comportamiento social. Era una señora de 60 años, rígida, pero justa, que había aceptado el trabajo intrigada por el desafío inusual. Primera lección, dijo doña Francisca en la biblioteca transformada en salón de clases. Postura, una dama jamás se encorva, jamás arrastra los pies, jamás gesticula en demasía. Isabel intentaba absorber cada instrucción, consciente de que su futuro dependía de cuán bien lograra interpretar ese nuevo papel. Las clases incluían todo, como entrar en una sala, como saludar a personas de diferentes posiciones sociales, como llevar conversaciones en cenas formales, como supervisar a los empleados sin parecer arrogante, como recibir visitas. Recuerde, decía siempre doña Francisca, la elegancia no es ostentación, es simplicidad refinada. Don Enrique observaba el progreso de Isabel con admiración creciente. Ella absorbía las enseñanzas como una esponja, adaptándose con gracia natural a los nuevos hábitos. En 2 semanas, ya caminaba con la postura altiva de una aristócrata nata, hablaba con la dicción refinada que doña Francisca exigía y vestía sus nuevos atuendos como si hubiera nacido en ellos. «Estás lista para la primera prueba real», anunció don Enrique una tarde. «El domingo recibiremos al padre Antonio para la cena. Es un hombre discreto y comprensivo. Será una buena prueba para ver cómo te desenvuelves con tu educación social». Isabel se sintió nerviosa, pero determinada. Sabía que aquel sería solo el primero de muchas pruebas que enfrentaría. El padre Antonio llegó una tarde soleada de domingo, cabalgando su mula mansa por las alamedas de la hacienda. Era un hombre de mediana edad, cabellos canosos, ojos bondadosos y reputación de progresista entre el clero local. Don Enrique lo recibió en el corredor con el ceremonial habitual. «Padre Antonio, sea bienvenido. ¿Cómo van las cosas en la parroquia?» «Bien, hijo mío, dentro de las posibilidades. He oído decir que hay novedades importantes en esta casa». El padre tenía ojos perspicaces que no perdían detalles. Don Enrique sonrió. «Ah, sí, y espero contar con su orientación». Isabel apareció en el corredor vistiendo un elegante vestido de seda verde oscura, cabellos arreglados en un peinado sofisticado, postura impecable. «Padre Antonio, permítame presentarle a doña Isabel Santos, mi prometida». Si el padre se sorprendió, no lo demostró. Saludó a Isabel con cortesía genuina. «Un placer conocerla, doña Isabel. Don Enrique me habló mucho de usted». Isabel hizo una reverencia perfecta, exactamente como doña Francisca había enseñado. «El placer es todo mío, padre. Don Enrique siempre habla con gran afecto de usted». La formalidad del tratamiento no pasó desapercibida al clérigo. Durante la cena, servida formalmente en el comedor principal, Isabel demostró el dominio completo de las reglas de etiqueta. Conversó inteligentemente sobre literatura, hizo preguntas pertinentes sobre los trabajos parroquiales, mostró interés genuino por los pobres de la región. El padre quedó visiblemente impresionado. «Don Enrique», dijo el padre Antonio cuando quedaron a solas fumando puros en la biblioteca. «Su prometida es una mujer excepcional, inteligente, educada, compasiva. ¿Cómo la conoció?». Era la pregunta que don Enrique esperaba. «Reconocí en ella cualidades raras y decidí educarla como dama de compañía. Durante ese proceso, descubrimos una afinidad de almas». El padre asintió pensativo. «¿Y su familia, de origen humilde, pero digna?». «Sus padres son trabajadores rurales honestos». El padre Antonio permaneció en silencio por unos momentos, claramente procesando la situación. «Hijo mío, comprendo que el corazón no elige clase social. Si ustedes se aman verdaderamente, y Isabel es la mujer que veo, tienen mi bendición». Don Enrique sintió un alivio inmenso. La aprobación del padre era crucial para la aceptación social del matrimonio. «Padre, ¿puedo contar con usted para oficializar nuestra unión?». «Ciertamente, pero sugiero que hagan los preparativos con discreción. Anuncien el compromiso gradualmente. Dejen que la gente se acostumbre a la idea antes de la ceremonia». Cuando el padre partió, Isabel esperaba ansiosamente en la biblioteca. «¿Cómo fue?», preguntó tan pronto como don Enrique entró. «Mejor de lo que esperaba. Él la aprobó completamente y accedió a casarnos». Isabel suspiró aliviada. «Fue más difícil de lo que imaginé».
Tenía tanto miedo de cometer algún error de etiqueta. Fuiste perfecta, aseguró don Enrique tomando sus manos. El padre quedó genuinamente impresionado. Dijo que demostraste elegancia natural e inteligencia refinada. Isabel sonrió, pero había preocupación en sus ojos. Este fue solo el primer prueba. ¿Qué pasará cuando enfrentemos a toda la sociedad? Don Enrique la atrajo a sus brazos. Lo enfrentaremos juntos como prometimos. Y recuerda, ya no eres la joven insegura que llegó aquí. Eres una mujer fuerte, educada, digna de cualquier posición social. Isabel asintió, sintiéndose fortalecida por sus palabras y por el amor incondicional que veía en sus ojos. La noticia del compromiso de don Enrique de Alencastro comenzó a esparcirse por la región de forma controlada. Primero, él le contó a Benedicto y a los empleados más cercanos, pidiendo discreción, pero no secreto. Sabía que los rumores se esparcirían naturalmente, preparando el terreno para el anuncio oficial. Una semana después, publicó una nota discreta en el periódico del Estado. Don Enrique de Alencastro, barón de Alencastro, tiene el honor de anunciar su compromiso con doña Isabel Santos, dama de fina educación y virtudes ejemplares. La ceremonia se realizará en fecha a ser anunciada. La reacción fue inmediata y variada. En la ciudad más cercana, las señoras de la sociedad local se reunieron para desmenuzar cada palabra del anuncio. ¿Isabel Santos?, preguntaba doña Matilde, esposa del juez local. No conozco a esa familia. ¿De dónde habrá venido? Oí decir que don Enrique la educó personalmente, comentó doña Carolina, siempre bien informada sobre los chismes locales. Parece que reconoció en ella un potencial excepcional y decidió pulirla como una joya en bruto. ¡Qué romántico!, suspiró doña Amelia, la más joven del grupo. Como en los romances franceses. No todas las reacciones fueron positivas. El coronel Teodoro Santos, que había intentado arreglar el matrimonio de su hija con el varón, quedó visiblemente contrariado. Es un desperdicio, refunfuñó para quien quisiera oír. Un hombre de la posición de Enrique debería casarse dentro de su clase. En la hacienda, Isabel seguía las reacciones a través de los relatos que llegaban vía empleados y visitantes. ¿Están diciendo cosas terribles sobre mí?, preguntó a don Enrique una tarde. Algunas personas sí, admitió él honestamente, pero otras están curiosas y bien dispuestas. Lo importante es que nuestra versión de la historia está siendo aceptada. Isabel asintió intentando mantener la confianza. Don Enrique, a veces me pregunto si no sería mejor si yo fuera realmente de familia noble. Sería todo más fácil. Él sostuvo su rostro entre las manos. Isabel, mi querida, si fueras de familia noble, probablemente serías como todas las demás, mimada, superficial, sin la fuerza de carácter que te hace especial. Te amo exactamente como eres. La primera gran prueba social de Isabel llegó cuando doña Eugenia Vasconcelos, una de las damas más influyentes de la región, decidió hacer una visita de cortesía para conocer a la prometida del varón. Era una mujer de 50 años, viuda rica, conocida por su lengua afilada y su capacidad de hacer o destruir reputaciones. Don Enrique, anunció Madre Conga una mañana de martes. Doña Eugenia mandó decir que vendrá a visitarlos mañana por la tarde. Isabel empalideció. Conocía la reputación de la mujer. Todos en la región la conocían. Viene a juzgarme, murmuró. Viene a conocernos mejor, corrigió don Enrique diplomáticamente. Es una oportunidad de mostrar quién eres realmente. Pasaron el resto del día preparándose meticulosamente. Isabel se probó 3 vestidos diferentes antes de elegir uno de seda burdeos, que realzaba su belleza natural sin ser excesivo. Doña Eugenia llegó puntualmente a las 3 de la tarde en un elegante carruaje, tirado por 2 caballos negros. Era una mujer imponente, vestida con riqueza discreta, joyas suficientes para demostrar estatus sin vulgaridad. Isabel la recibió en el vestíbulo principal con una reverencia perfecta. Doña Eugenia, qué honor recibirla en nuestra casa, dijo Isabel con voz firme y sonrisa cálida. Don Enrique me habló mucho de usted. La visitante estudió a Isabel con ojos penetrantes, notando cada detalle de su apariencia, postura y modales. El placer es mío, mi querida. Estaba ansiosa por conocer a la mujer que conquistó el corazón de nuestro querido don Enrique. El tono era cordial, pero Isabel percibió la evaluación constante detrás de las palabras amables. El té fue servido en la sala de visitas principal, con la mejor porcelana de la casa y dulces preparados especialmente para la ocasión. Durante una hora, doña Eugenia condujo lo que era claramente un interrogatorio disfrazado de conversación social.
Preguntó sobre la familia de Isabel, su educación, sus intereses, sus visiones sobre administración doméstica. Isabel respondió a todo con gracia e inteligencia, recordando las lecciones de doña Francisca sobre cómo navegar conversaciones sociales complejas. Habló sobre literatura con conocimiento real, demostró comprensión sobre la administración de propiedades rurales, mostró interés genuino por los proyectos benéficos de la iglesia local. Cuando doña Eugenia partió, Isabel se desplomó en un sillón, exhausta por la atención. ¿Cómo fue? Perfecta, aseguró don Enrique. Vi en su rostro el momento exacto en que decidió aprobarte. Acabas de ganar una aliada poderosa en la sociedad local. 2 semanas después de la visita de doña Eugenia, cuando Isabel comenzaba a sentirse más confiada sobre su aceptación social, un obstáculo inesperado surgió. El coronel Teodoro Santos apareció en la hacienda una mañana de sábado, acompañado de un hombre que Isabel no reconocía, un sujeto delgado, de mediana edad, con ropa sencilla, pero limpia. Don Enrique, dijo el coronel, sin preámbulos después de los saludos formales. Necesito hablar con usted sobre un asunto delicado. Este es Juan Bautista, hermano de la difunta madre de su prometida. El corazón de Isabel se aceleró. No tenía ningún tío llamado Juan Bautista. Don Enrique mantuvo la compostura, pero Isabel vio la tensión en sus ojos. No entiendo, dijo él con calma. ¿De qué está hablando? El hombre desconocido se adelantó. Señor varón, vine a buscar a mi sobrina Isabel. La familia está preocupada por ella. Nos enteramos de que está trabajando como sirvienta en su casa. La mentira era elaborada y peligrosa. Isabel comprendió inmediatamente que alguien, probablemente el propio coronel, había instruido a aquel hombre para que se hiciera pasar por su pariente para crear problemas. Señor, dijo ella firmemente. Usted debe estar confundido. No tengo ningún tío llamado Juan Bautista. ¿Cómo que no? Replicó el hombre con convicción estudiada. Soy hermano de su madre, Teresa Santos. Vine de lejos para buscarla, porque la familia supo que está siendo explotada aquí como sirvienta. El coronel asumió una expresión de preocupación fingida. Don Enrique, si hay asuntos familiares no resueltos, no hay asuntos familiares. Interrumpió don Enrique secamente. Isabel está aquí por libre y espontánea voluntad, como mi prometida. El falso tío fingió sorpresa. ¿Prometida? Pero, señor varón, Isabel tiene solo 16 años, es menor de edad, no puede tomar decisiones como esa. Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La mentira sobre su edad era particularmente peligrosa, porque si se aceptaba, invalidaría cualquier compromiso que hubiera asumido. Tengo 18 años cumplidos, dijo ella con voz firme. ¿Cómo pueden comprobar los registros parroquiales de mi ciudad natal? Don Enrique percibió la trampa que se estaba tendiendo. Coronel, dijo él con frialdad controlada. Agradezco su preocupación, pero me parece que hay un malentendido aquí. Sugiero que este señor compruebe su identidad antes de hacer cualquier cosa precipitada. El coronel no esperaba una resistencia tan organizada. Claro, claro. Solo queremos lo mejor para la señorita. Tras la salida del coronel y del supuesto tío, don Enrique e Isabel se reunieron en la biblioteca para discutir la situación. Fue un intento de chantaje, dijo don Enrique categóricamente. El coronel todavía está resentido por haber rechazado a su hija y está intentando crear problemas para nuestro matrimonio. ¿Pero y si logra convencer a las autoridades? Preguntó Isabel preocupada. ¿Y si trae a más personas dispuestas a mentir sobre mi familia? Don Enrique tomó sus manos. No lo permitiremos. Mañana mismo enviaré a Benedicto a tu ciudad natal para buscar documentos oficiales que comprueben tu edad y parentesco. Y también, continuó él, buscaré al juez de distrito. Es un hombre íntegro y no se dejará engañar por los juegos políticos del coronel. Isabel asintió, pero la preocupación seguía marcada en su rostro. Don Enrique, quizás deberíamos posponer la boda hasta que resolvamos esto. De ninguna manera, dijo él firmemente. Eso es exactamente lo que ellos quieren. Seguiremos adelante con nuestros planes y enfrentaremos cualquier obstáculo que surja. Al día siguiente, Benedicto partió hacia la ciudad natal de Isabel con instrucciones específicas. Debía buscar su acta de nacimiento, registros parroquiales y traer al menos 2 testigos que pudieran atestiguar la verdadera identidad de la familia de Isabel. Mientras tanto, don Enrique visitó al juez de distrito, doctor Augusto Ferreira, un hombre respetado por su integridad y buen juicio. Doctor, explicó don Enrique. Estoy siendo víctima de una conspiración para impedir mi matrimonio.
Necesito su orientación legal. El juez escuchó atentamente el relato de los acontecimientos. Don Enrique, conozco al coronel desde hace años, es un hombre ambicioso y no se conforma con las derrotas, pero también lo conozco a usted y sé de su honradez. Esperemos el regreso de Benedicto con los documentos y resolveremos esto de acuerdo con la ley. 3 días después, Benedicto regresó trayendo no solo los documentos solicitados, sino también una sorpresa: Joaquín Santos, el verdadero padre de Isabel, que había decidido venir personalmente a aclarar la situación. Vine a defender a mi hija, dijo el hombre sencillo, pero digno. Nadie va a mentir sobre nuestra familia. La llegada de Joaquín causó una emoción intensa en Isabel. A pesar de todo el rencor por la forma en que había sido tratada, ver a su padre viniendo a defenderla tocó profundamente su corazón. Padre, dijo ella, abrazándolo. No necesitabas haber hecho este viaje. Sí lo necesitaba, hija. Una familia se protege. Con la llegada de Joaquín y los documentos que comprobaban la verdadera identidad de Isabel, don Enrique decidió confrontar directamente al coronel Teodoro. Concertó una reunión en la casa del juez de distrito en presencia de testigos para resolver definitivamente la cuestión. Coronel, dijo don Enrique, cuando todos estaban reunidos en el despacho del juez, traje documentos y testigos que prueban que el hombre que presentó como tío de Isabel es un impostor. Me gustaría que explicara cómo sucedió esto. El coronel, visiblemente incómodo ante las evidencias, intentó mantener la compostura. Don Enrique, hubo obviamente un malentendido. El hombre me buscó alegando ser pariente de la señorita. Pensé que estaba ayudando. Mentira. Interrumpió Joaquín con la franqueza del hombre sencillo. Señor, yo conozco a todos los parientes de mi familia. Nunca vi a ese hombre en mi vida. El doctor Augusto examinó los documentos traídos por Benedicto. Acta de nacimiento, registros parroquiales, todo en orden. Isabel Santos tiene realmente 18 años cumplidos y su único pariente cercano presente es su padre. Miró severamente al coronel. Teodoro, esto fue un intento deliberado de difamación. El coronel percibió que su estrategia había fracasado completamente. Doctor Augusto, le pido disculpas si hubo algún malentendido. Mi intención era solo, su intención, cortó don Enrique, era crear obstáculos a mi matrimonio por resentimiento personal. Esto termina aquí y ahora. El doctor Augusto asumió el tono formal de su magistratura. Coronel Santos, lo que sucedió aquí raya en la falsedad ideológica y la difamación. Por respeto a su posición en la comunidad, no tomaré medidas legales formales, pero exijo que cese inmediatamente cualquier intento de interferir en el matrimonio de don Enrique. Humillado públicamente, el coronel no tuvo más remedio que aceptar la determinación. Comprendo, doctor. No habrá más interferencias de mi parte. Salió del despacho cabizbajo, sabiendo que su intento de sabotaje no solo había fallado, sino que también había perjudicado su propia reputación. Isabel, que había acompañado toda la confrontación en silencio, sintió un alivio inmenso. ¿Y bien?, preguntó a don Enrique cuando salieron del despacho. Terminó, confirmó él. Ahora podemos concentrarnos en lo que realmente importa, nuestro matrimonio. Joaquín, que había quedado impresionado con la dignidad con que don Enrique había defendido a su hija, se acercó al varón. Señor, le pido perdón por haber dudado de usted. Veo que mi Isabel está en buenas manos. Don Enrique extendió la mano. Joaquín, siempre será bienvenido en nuestra casa. Isabel es su hija y eso la convierte en mi familia también. Con los obstáculos legales resueltos y el intento de sabotaje del coronel desenmascarado, los preparativos para la boda pudieron proseguir sin más interferencias. La fecha fue fijada para un sábado de septiembre, cuando el clima estaría más templado y las flores del jardín de Isabel estarían en plena floración. La noticia de la boda se esparció por toda la región, generando curiosidad y expectativa. Muchas personas querían conocer a la mujer que había logrado conquistar el corazón del recluso varón de Alencastro. Las invitaciones fueron cuidadosamente seleccionadas. Autoridades locales, hacendados importantes, comerciantes respetables y miembros influyentes del clero. Isabel pasaba los días finales en una mezcla de ansiedad y excitación. Su vestido de novia, creado por doña Eulalia, era una obra de arte en seda blanca, con delicados bordados de perlas. «Estás hermosa como una princesa», susurró madre Conga al verla probarse el vestido por última vez. Don Enrique, por su parte, cuidaba los últimos detalles de la ceremonia y de la fiesta que seguiría. Había contratado músicos de la capital,
mandado preparar un banquete suntuoso y decorado la capilla de la hacienda con las flores más bellas de los jardines que Isabel tanto amaba. 2 días antes de la boda, llegaron visitas especiales, la familia de Isabel. Además de Joaquín, vinieron doña Antonia, Pedro y Ana. La madre de Isabel lloró al ver cómo su hija se había transformado en una verdadera dama, elegante y segura de sí misma. Perdóname, hija, susurró doña Antonia, abrazando a Isabel. Perdona a una madre que no supo proteger a su niña como debía. Isabel, ya lo suficientemente madura para comprender las circunstancias que llevaron a las decisiones pasadas, abrazó a su madre con cariño. No hay nada que perdonar, madre. Todo sucedió como debía suceder. La reconciliación familiar conmovió profundamente a don Enrique. Ver a Isabel rodeada por el amor de su familia, incluso una familia sencilla y con errores del pasado, le hizo comprender aún más la riqueza del corazón de la mujer que había elegido por esposa. La víspera de la boda, él la buscó en el jardín, donde ella solía meditar entre sus flores. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó medio juguetón, medio serio. Ninguno, respondió ella sin dudar. ¿Y usted? Solo me arrepiento de haber tardado tanto en encontrar el valor, dijo él, besando su frente. El día de la boda amaneció claro y soleado, como si el propio cielo aprobara la unión. La capilla de la hacienda, pequeña, pero encantadora, estaba decorada con rosas blancas y rojas de los jardines de Isabel, creando un escenario romántico y acogedor. Desde temprano, los invitados llegaban a la hacienda. Elegantes carruajes recorrían la alameda de palmeras, trayendo a las familias más importantes de la región. Para sorpresa general, muchos demostraban una curiosidad genuina y bien dispuesta en relación con la prometida del varón. Isabel se preparó en la habitación principal de la casa, auxiliada por Madre Conga y su madre. El vestido de seda blanca realzaba su belleza natural, y el velo de encaje francés, herencia de la primera baronesa que don Enrique había insistido en que ella usara, completaba el look de novia perfecta. ¿Está lista, mi señora?, dijo Madre Conga, usando por primera vez el tratamiento formal que Isabel recibiría de allí en adelante. Gracias por todo, respondió Isabel, abrazando a la mujer que se había convertido en su segunda madre, por enseñarme, protegerme, aceptarme. La ceremonia comenzó a las 4 de la tarde. Isabel bajó la escalera de la casa grande del brazo de su padre, Joaquín, que usaba un traje nuevo comprado especialmente para la ocasión. Don Enrique la esperaba en el altar, elegante en su traje formal, ojos brillando de emoción al verla acercarse. El padre Antonio condujo la ceremonia con solemnidad y calor humano. Don Enrique de Alencastro, acepta a Isabel Santos como esposa, promete amarla y respetarla en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Acepto, respondió él con voz firme, mirando profundamente a los ojos de Isabel. E Isabel Santos, acepta a don Enrique de Alencastro como esposo, promete amarlo y respetarlo en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Acepto, dijo ella, la voz emocionada, pero clara. Cuando intercambiaron anillos y don Enrique besó a su esposa, los invitados estallaron en aplausos. Isabel Santos se había convertido oficialmente en la baronesa de Alencastro, completando una jornada extraordinaria de transformación personal y social. La fiesta que siguió fue memorable, música, baile, conversaciones animadas y un banquete que impresionó hasta a los invitados más exigentes. Isabel circuló entre los presentes con gracia natural, conquistando corazones y disipando los últimos resquicios de prejuicio. Un año después de matrimonio, la baronesa Isabel de Alencastro estaba en su despacho particular, organizando los informes de las actividades benéficas que había implementado en la región. Había creado una escuela para hijos de trabajadores rurales, un dispensario médico para atender a los más necesitados y un programa de distribución de libros para familias pobres. Don Enrique entró en el despacho cargando una carta. Noticias de la corte, anunció con una sonrisa orgullosa. Sus actividades llegaron a oídos de la emperatriz Carlota. Ella elogia su trabajo y pide informes sobre los programas educativos que implementó. Isabel sonrió, pero su atención estaba dividida. Puso la mano sobre su vientre, aún discretamente abultado. Enrique, necesito contarte algo importante. Él la miró atentamente. Estoy esperando a nuestro hijo, dijo ella suavemente. La alegría que brilló en los ojos de don Enrique fue indescriptible. Después de años de luto y soledad, después de haber perdido la esperanza de ser padre, la vida le ofrecía una segunda oportunidad completa. Isabel, mi amor, es el regalo más precioso que podrías darme.
Se abrazaron fuertemente. Dos almas que se encontraron contra todas las probabilidades y construyeron juntas una historia de amor que desafió convenciones y prejuicios. Isabel, la joven que un día fuera vendida como sirvienta, se había convertido no solo en baronesa, sino en una mujer respetada y admirada por su inteligencia, bondad y fuerza de carácter. «Sabes», dijo ella aún en los brazos de su esposo, «a veces pienso en cómo sería mi vida si no hubiera tenido el valor de luchar por nuestro amor». Don Enrique se apartó para mirarla. «Y yo pienso en cuán mezquino sería si hubiera dejado que los prejuicios vencieran a mi corazón». Afuera, el jardín que Isabel había plantado floreció exuberante, símbolo de cómo el amor, cuando nutrido con valor y determinación, puede florecer en los terrenos más improbables. La casa grande, antes silenciosa y de luto, volvió a vibrar con risas, música y la promesa de nueva vida. Años más tarde, cuando contaran su historia a sus hijos, Isabel y don Enrique dirían siempre lo mismo, que el amor verdadero no conoce barreras sociales y que a veces se necesita valor para derribar muros construidos por generaciones de prejuicios. Ellos probaron que cuando dos personas se aman de verdad y luchan juntas por sus sueños, pueden transformar no solo sus propias vidas, sino inspirar cambios en toda una sociedad. Queridos oyentes, la jornada de Isabel nos enseña que el amor verdadero tiene el poder de transformar no solo corazones, sino destinos enteros. Si esta historia los conmovió, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y compartir en los comentarios cuál fue el momento que más los emocionó. Hasta la próxima historia, en la que seguiremos explorando los misterios y las bellezas del corazón humano.